Hola amigos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. En este video voy a hablar sobre varios temas. Bueno, estuve preguntando respecto a quienes querían que hablara sobre algo en especial y hubo mucha gente que me pidió sobre temas de enfermedades. También me pidieron sobre el transgeneracional, sobre la dependencia, sobre las relaciones de pareja, sobre la desvalorización. Entonces, bueno, en este video lo que voy a hacer es ir hablando un poco de todo para que vayan conociendo un poco más de la biodescodificación y de qué se trata, porque no todos saben de qué se trata y es súper importante conocerla. Ya. Las bases de la biodescodificación son las siguientes. Bueno, primero que nada, lo que todos conocemos, que es lo que tiene que ver con las enfermedades. El doctor Hammer es el que le dio sustento y base a la biodescodificación, pero él no la llamó así, la llamó la nueva medicina germánica. Y bueno, esta medicina está especializada en la biología de nuestro cuerpo y cómo se desarrolla frente a ciertos tipos de enfermedades. Y es ahí cuando nosotros vamos encontrando significados que a veces vemos en la web o que con nosotros los biodescodificadores compartimos. También hay una parte que tiene que ver con las emociones, claro está, que tiene que ver con las enfermedades. Pero también hay otra parte en lo que se refiere a la biodescodificación que tiene que ver con las emociones. Entonces no queda fuera el tema emocional, por ejemplo, cuando tenemos enfermedades psicosomáticas, que también es una forma de presentar una enfermedad. Además también tenemos el tema transgeneracional, cómo nos afectan las herencias de nuestros antepasados. De acuerdo a la epigenética, nosotros podemos ver que no solo heredamos la parte física, sino la parte emocional también. Entonces, bueno, dentro de las cosas que me pidieron que hablara, una de ellas era el tema de la rosácea, era el tema de enfermedades a los huesos, a los músculos. Bueno, me hablaron de muchas enfermedades. Y creo que podría hacer un video para cada una de ellas, pero ya no sería en vivo porque sería muy corto el video. Por eso trato de hablar más de temas generales. Y si tienen dudas, me las van diciendo ahí. Hola, Carlos. Entonces, si tienen dudas, me las van planteando y yo les voy ayudando en el momento, no hay ningún problema. Les voy a explicar cómo se desarrolla la enfermedad, pero de una manera general. O sea, esto en realidad no va a ser una clase, sino que va a ser más o menos como para que ustedes entiendan cómo se desarrolla y cómo se manifiesta. Cuando nosotros tenemos un conflicto emocional, se produce lo que se llama una masa conflictual en nuestra mente, en nuestra cabeza, en nuestro inconsciente, ¿cierto? Y esta masa conflictual yo la representaría como esto, que es cuando uno le da vueltas a los pensamientos y aquí hay emociones y tenemos algo que no sabemos interpretar de una manera clara. Después esto pasa por una etapa en la cual nosotros tenemos mucho estrés, tenemos mucha ansiedad, tenemos varios conflictos a nivel somático, o sea, en nuestro cuerpo manifestamos distintos tipos de conflictos y son síntomas, claro. Y ahí es cuando se desarrolla la enfermedad. ¿Por qué? Porque la enfermedad es la solución. La solución a aquello que nos está pasando. Cuando nosotros en esta etapa de conflicto no lo solucionamos o no lo sanamos, es lo que se produce el bioshock, que es aquel instante en el cual ya nuestro cuerpo no lo resiste, bueno, y nuestras emociones son muy intensas y pasan al cuerpo. Hola Clara, hola Patricio, gracias por estar aquí. Entonces, ¿qué sucede? Primero estamos con este problema a nivel emocional, también está ligada a nuestra mente. No sé si se acuerdan que en otros videos yo les he comentado que nuestro inconsciente es como un iceberg, o sea, nosotros solamente vemos la parte superficial y la otra parte que queda abajo queda ahí, no la podemos ver. Pero sin embargo, cuando nosotros estamos en alguna situación en la cual nos afecta intensamente a nivel emocional, la vivimos en soledad y no tenemos una solución, nuestro cuerpo la soluciona a través de una enfermedad o de un síntoma. Hola Jorge, hola Andrea, gracias por estar. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros al tener estos síntomas,
Nos enfermamos, claro. Eso es lo que nosotros llamamos enfermedad, pero en el fondo es la respuesta biológica de nuestro cuerpo ante las situaciones que estamos viviendo. Y esto puede ser también a causa de algo que está sucediendo en nuestro entorno o cómo nosotros nos tomamos las cosas, porque ese es un punto súper importante. Todo depende de cómo nosotros nos tomemos las situaciones, cómo nosotros vivamos cada situación en nuestra vida. De esa manera nosotros vamos a tener la enfermedad. Entonces, por ejemplo, alguien que va cruzando la calle y le ocurre que de repente pasa un auto y lo atropella, claramente va a vivir algo a nivel físico, porque no hay que desmerecer esa situación en la cual algo externo te choca y te golpea. Pero cuando hablamos de temas emocionales, puede ser que este auto no te haya atropellado, pero tú lo viviste como una agresión física y que después incluso se te desarrolla una enfermedad en relación al territorio. ¿Cuáles son las enfermedades de territorio? Son las ligadas a la orina, en general. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros manifestamos los síntomas de acuerdo a nuestro conflicto emocional. Por eso nosotros podríamos encontrar en la web o en distintos lugares un diccionario de biodescodificación que lo han modificado varios autores. Bueno, el tema, como decía en un principio, surge del Dr. Hammer. Entonces es el sentido biológico de la enfermedad. Ahora, hablando en general, por ejemplo, las enfermedades de la piel están directamente relacionadas cómo nosotros nos relacionamos con el entorno y cómo interpretamos esas situaciones. Porque como les decía, para una persona no es igual vivir una situación específica a como lo viviría otra persona. Ahora, específicamente hablando del tema de la rosácea, que ahí yo puedo hablar con experiencia porque he atendido personas con este tipo de padecimientos y con biodescodificación han podido sanarla. ¿Cómo se origina esto? Bueno, la biodescodificación lo que dice es que las enfermedades de piel, como les decía, tienen que ver cómo nosotros nos relacionamos con el entorno y aparte tiene que ver cuál es la parte del cuerpo en la cual está esa enfermedad o ese síntoma. La rosácea se manifiesta en la cara a nivel completo. Puede ser puntos específicos, pero en la cara en general. Y es la cara, cómo nosotros nos mostramos ante el mundo y cómo nos sentimos respecto a eso, cómo nosotros vivimos nuestras relaciones con los demás. La rosácea lo que hace es cubrir la cara de un color rojo. Entonces, esto también está ligado a un sentimiento de vergüenza, de no sentirse aceptado o aceptada, de no sentirse bien con respecto al otro. Y además puede haber temas de sentirse manchada por dentro, sentirse sucia o sucio. ¿Y cómo alguien se podría llegar a sentir así? Bueno, podría ser, incluso esto es súper importante porque me ha tocado ver personas que dicen, ya en el diccionario dice esto, entonces a la persona le pasa esto. Y no es tan así, porque cada persona es un mundo, por lo cual depende de cómo la persona viva las emociones. O sea, por ejemplo, si para mí presentarme ante un grupo de gente significa vergüenza, lo más probable es que me ponga roja, me ponga nerviosa, tenga sudoraciones, sudoraciones y pasen un montón de cosas. Como puede ser que otra persona tenga tanto miedo que ni siquiera se atreva a hablar. O sea, a eso me refiero. Todo depende de la persona en la cual manifiesta el síntoma. Entonces, por ejemplo, alguien que se siente manchada o se siente sucia, no necesariamente va a ser que realmente sea así. Es lo que la persona interpreta y lo que cree respecto a lo que le sucede. Entonces, por ejemplo, una persona que se siente sucia puede ser que, bueno, hoy en día es algo que se está hablando mucho y que me ha tocado atender y, bueno, no hay que juzgar. Pero sí me ha pasado que he atendido personas que han vivido algún tipo de abuso. ¿Y eso qué pasa? Cuando un niño o una niña sufre abuso, muchas veces se siente culpable, el abusador le hace callar y, bueno, pasan un montón de situaciones que en realidad esto meritaría un video entero. Pero ¿qué pasa ahí? Que puede ser que ese niño al crecer, después esto lo interprete como que él o ella tuvo la culpa y esto le haga sentirse manchada ante el mundo.
Puede ser que cuando era pequeño o pequeña, su mamá o su papá le haya dicho, hoy que eres feo, que eres fea, porque es increíble cómo marcan la manera en que nosotros nos relacionamos con nuestros hijos. Nosotros también le podríamos crear algún tipo de conflicto con la manera en que les hablamos o cómo nos dirigimos a ellos. Cuando nosotros no tenemos una buena comunicación con nuestros hijos, bueno, eso también. Pero específicamente en un ejemplo como este, le decimos a nuestro hijo, oye, que eres feo, hoy no me gusta eso que tienes ahí ya. Y el niño lo interpreta como si fuera alguien realmente horrible, como si fuera una especie de monstruo, y así crece con esta idea y a futuro, bueno, tiene problemas de autoestima, tiene problemas de distinta índole y entre ellos podría ser que se sienta manchado o sucio. Hay un montón de formas de sentirse así, pero todo depende de la persona. Entonces, ¿qué sucede? Que al sentirse así, la persona se muestra al mundo y dice, hoy no puedo manejar esta situación, y el cuerpo o la piel refleja esto a través de la rosácea. Entonces ahí habría que sanar el sentimiento ligado a eso. ¿Y cómo se sana el sentimiento ligado a una enfermedad? Que esa es una pregunta muy recurrente. Bueno, en biodescodificación existen dos maneras principales de sanar, que es una, tomando conciencia de aquello que te sucede y haciendo cambios conscientes. O sea, tú ya te diste cuenta que tenías un problema, te diste cuenta de dónde viene, entonces ahora hay que tomar acción, empezar a hacer aquellos cambios que tienes que hacer. Por ejemplo, si tú te das cuenta que esto es un tema de creencias, de cuando eras pequeño o pequeña, entonces trabaja esas creencias y cámbialas. Uno puede cambiar las creencias conscientemente, pero si hay heridas profundas como temas de abuso, claramente se necesita una terapia, porque es algo demasiado fuerte como para hacerlo solo o sola. Puede ser cualquier tipo de terapia, dentro de las que está la biodescodificación. También hay terapia psicológica y bueno, hay varias. El tema es que se pueda sanar esa herida y ya después no represente algún hecho negativo para el inconsciente. Todo depende de cómo nosotros nos vayamos tomando cada circunstancia o cada situación en nuestra vida. Hola, Mónica. Entonces, bueno, nosotros cuando vivimos alguna situación, lo primero que tenemos que hacer en base a todo esto que les he dicho hasta ahora es manifestarlo, contarlo. Si a ti te pasó algo importante y no sabes qué hacer, cuéntalo. No necesitas tomar decisiones sola o solo, no necesitas encerrarte en ti mismo, porque cuando lo haces, lo único que haces es aumentar la masa conflictual, que era lo que yo les mostraba al inicio. O sea, esto para mí es la masa conflictual, que es cuando nosotros nos complicamos ante una situación. Nos complicamos, le damos vuelta, pensamos y al final no solucionamos nada. Y es ahí cuando nuestro cuerpo ya lo manifiesta a través de un síntoma. Por eso siempre que yo atiendo a alguien le pregunto qué era lo que te pasaba durante ese último periodo antes de que comenzaran los síntomas. Bueno, y la otra forma es a través de la hipnosis ericksoniana, que es la otra que yo aplico. Entonces, cuando tú no sabes la causa de lo que te sucede o no tienes claro, y bueno, has intentado de todo y aún así no te resulta, la hipnosis puede ser una gran ayuda para encontrar la causa, porque bueno, todo esto está en el inconsciente. A veces uno cree que la solución es tal cosa, no sé, viste el diccionario y dice, no sé, enfermedad tal, conflicto emocional tal. Y tú dices, ah, ya, pero si yo ya lo superé, ya lo perdoné, no sé, cualquier tipo de situación así. Y no es así porque esto está a nivel profundo, está en lo más profundo de ti. Entonces ahí hay que indagar un poco más. Cuando nosotros decimos, ya, hice los cambios, tomé decisiones y no sé, hice lo que tenía que hacer, pero aún así no me sano o la enfermedad no se me termina, bueno, entonces hay que indagar más allá. Ahora, cuando la enfermedad se produce a causa de algo específico, como les decía, que no sé, te atropellan y quedaste con una fractura, obviamente el impacto va a causar eso, pero cuando tú te pasas fracturando ya hay algo anormal. A eso me refiero, esa es la diferencia que yo quiero hacer. Cuando ya es algo anormal, entonces hay que ver qué más pasa ahí. Generalmente cuando el médico, por ejemplo, se da cuenta que hay algo anormal, te manda a hacer estudios, te manda a hacer alguna serie de exámenes para ver qué más sucede en ti, porque
Por ejemplo, una persona que ante cualquier cosa se fracture, eso tiene que ver con una desvalorización profunda. Hola Jorge, hola Melissa. Entonces todo lo que nos va sucediendo nos va a ir diciendo que hay que sanar en nosotros. Y depende de qué lugar del cuerpo se ubique o represente. Porque por ejemplo no es lo mismo un conflicto en la cara o algo que me sucede a nivel de cara como lo que me sucede en el pelo o lo que me sucede en un pie o en una mano. Son cosas diferentes. ¿Y cómo se formó este significado de estas cosas? Bueno, el doctor Hammer hizo unos estudios en base a sus propios pacientes. Él era un doctor oncólogo y él se dio cuenta de que ciertos cánceres tenían la misma relación emocional respecto a los conflictos que estaban viviendo cada una de esas personas. Y así fue creando este diccionario, esta base que con el tiempo se ha ido completando además con la psicosomática. Y lo otro, lo encuentro súper bueno el tema de la psicosomática, que eso también abarca las emociones en general. Porque sí, la biodescodificación te ayuda en temas de enfermedades, también te ayuda en temas de bloqueos emocionales, también te ayuda en situaciones en que todavía no se te presenta a nivel físico el conflicto, sino a nivel emocional. Por ejemplo, alguien que no encuentra trabajo fácilmente o alguien que tiene un bloqueo con el dinero o cosas así. También me preguntaban por la gota. La gota, bueno, en esta enfermedad se afecta la sangre. La sangre siempre va a estar relacionada, yo diría un 90% con el tema de la familia. Cómo la persona ha vivido con respecto a su familia de origen, si ha sanado sus conflictos referentes a su nido, o sea, de dónde viene esa persona. Y además tenemos que ver el tema del transgeneracional, que tiene que ver con nuestro árbol genealógico, con nuestros antepasados. Cuando en un árbol genealógico hay muchos conflictos sin sanar, eso también nos va a afectar a nuestra generación, o sea, la última. Entonces, por ejemplo, algo que le pasó a mi antepasado, a mi abuelo, puede ser que a mí me afecte, porque mi abuelo no lo pudo resolver y yo recibo esta información para sanarla. Entonces ahí hay que indagar no solo en la propia vida, sino también en el árbol genealógico. La mayoría de los conflictos que nos suceden a nosotros hoy en día también están en el árbol genealógico. ¿Qué más puede ser? Por ejemplo, cuando... la gota, lo que estaba hablando. La gota tiene que ver con el ácido úrico, que es una forma en que se contamina la sangre. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que la sangre se intoxica. Y hay que preguntarse si a nivel familiar tú te has sentido intoxicado, si a ti te pasa. O qué es lo que tú sientes a nivel familiar que no pudiste sanar, no pudiste solucionar y que te tiene ahí. Acuérdense, lo que sea a nivel de sangre tiene que ver con la familia y también tiene que ver en parte con nuestra fuerza vital. ¿Qué más me preguntaron? El tema de los huesos. Bueno, les dije, el tema de los huesos siempre va a estar relacionado a una desvalorización. Todo lo que son músculos y tendones tienen que ver con desvalorización. Depende del lugar en el que se encuentre, es dónde y qué sentido tiene aquello que me sucede. Por ejemplo, una vez atendí a una persona que tenía un problema en su pie, que le costaba caminar, le dolía, y llegamos en la sesión a una situación en que esto representaba su incapacidad o ella misma se había bloqueado para disfrutar la vida. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando ella quería bailar, quería disfrutar, no lo hacía debido a este dolor, pero de esa manera cumplía con el mandato familiar. Muchas veces nuestros padres nos dan mandatos sin nosotros estar conscientes de ellos. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Ante situaciones que se nos repiten constantemente. Situaciones que nos impiden evolucionar y salir adelante. Por ejemplo, cuando nos auto boicoteamos, bueno, ahí hay un mandato claro de no merecimiento y de no salir adelante, de no tener éxito. Y ahí ya nos pasamos a otro tema que tiene que ver con el árbol genealógico, que es como, por ejemplo, cuando uno viene de un árbol genealógico en el cual han habido muchas personas con depresión, naturalmente la persona que venga después no va a querer ser feliz, va a respetar este patrón. ¿Y por qué sucede esto?
porque si yo me convierto en alguien distinto, me convierto en la oveja negra. Y la oveja negra es la persona que es rechazada por todo el árbol genealógico, es aquella que todos le critican, que nadie la acepta porque salió distinto. Es como que yo vengo de un árbol genealógico de médicos y decido estudiar artes y me dedico al arte. Entonces, claro, todos aquellos que tenían todos sus proyectos y esperanzas en aquel ser que nace para poder cumplir con este mandato del árbol y no lo hace, va a ser catalogado como que no es parte del núcleo, no es parte del árbol. Y bueno, esto también depende de la persona, cómo lo va a sentir y cómo lo va a presentar a través de una enfermedad o de un síntoma. Por eso es tan importante nosotros analizarnos y darnos cuenta constantemente de cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida, nuestros patrones de conducta y todo aquello, para ver qué es lo que pasa, porque cuando tú tienes una intención de hacer algo positivo en tu vida, de hacer algo bueno, y no te resulta, entonces ahí hay que ver qué más sucede y qué pasa. Hola, Angelito, Melissa. Bueno, entonces hasta ahí eso es en resumen lo que me han pedido. Si tienen alguna duda, quienes están ahora me la escriben y yo les ayudo. La otra vez me pasó también de que alguien después que hizo un en vivo me preguntaba si la biodescodificación le permite saber temas del árbol genealógico del cual no es consciente. Y sí, se puede, bajo la hipnosis. ¿Y por qué sucede esto? Porque nosotros estamos conectados con nuestros antepasados. Todos nuestros antepasados nos han heredado la información y nos la han entregado a nivel inconsciente. Entonces nosotros nos podríamos enterar de situaciones que a nivel consciente no las sabíamos, pero sí a nivel inconsciente. Y es porque la información se transmite hacia las siguientes generaciones, aunque no se diga. Entonces, por ejemplo, me tocó una vez atender a una persona que durante la sesión, ella se enteró de que su mamá había tenido un bebé antes que ella y eso nunca se lo había contado a ella. Ella se dio cuenta en la sesión y después fue y le preguntó a la mamá y la mamá efectivamente le reconoció que había sido así y que en realidad ella no lo prefirió contar porque no quería que se enteraran de que ella había vivido una situación como esa. ¿A qué voy yo con esto? Que aunque nosotros guardemos los secretos, se manifiestan a nivel físico. Y es ahí cuando nosotros tenemos que indagar más. Por ejemplo, los conflictos de cadera por lo general tienen que ver con temas familiares, con secretos familiares. Mónica dice, hola, quisiera saber sobre la tendinitis en las manos. Ya, gracias, Mónica. La tendinitis tiene que ver con, primero que nada, como les decía, hay una desvalorización. Hay que preguntarse qué es lo que te impide hacer esa tendinitis. Bueno, me imagino que hacer algo con tus manos, evidentemente porque me pusiste manos. ¿Y qué hacemos nosotros con las manos? Bueno, ahí hay que ver. Con las manos nosotros trabajamos, escribimos en el computador, tomamos nuestro celular, hacemos un montón de cosas, pero esta es una situación repetitiva, por lo cual hay que ver dónde está aquello que te está bloqueando con esa tendinitis. Además, el tema de las manos está relacionado con el padre. ¿Y por qué? Porque, los pies tienen que ver con la madre y las manos tienen que ver con el padre en general. Pero principalmente podría ser un tema de relación a tu trabajo en lo que tú haces. Puede ser que haya un bloqueo respecto a eso. A veces nosotros no disfrutamos ya lo que hacemos con nuestras manos, no disfrutamos ya el trabajo que tenemos y aún así nos obligamos a hacerlo. O nos obligamos a aceptar situaciones que no queremos. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo? Nuestro inconsciente nos manifiesta a través de un síntoma o una enfermedad aquello. Y además esto ligado a una desvalorización, o sea, por ejemplo, una situación, ejemplo nada más, o sea, inventada por mí en este momento, porque no me acuerdo de ninguna tendinitis ahora. Pero sí puede ser, por ejemplo, que yo estoy trabajando en algo y de repente sucede que alguien me llama la atención y yo ya empiezo a trabajar con un sentido de, ya no es lo mismo. Por ejemplo, llamar la atención aquí en Chile, por si alguien no me entiende, tiene que ver con que te reten.
te digan, oye, estás trabajando mal, no sé, algo así, un jefe, un superior. Entonces tú ya no vas al trabajo con la misma intención y ya no trabajas con la misma energía positiva que tenías antes. Entonces puede suceder que tu cuerpo lo manifiesta a través de una tendinitis o de un dolor en las manos, cosa que, ¿qué va a hacer esa situación? Te va a impedir hacer aquello que en realidad no quieres hacer. Las enfermedades funcionan así. Ah, me escribieron más cosas. Ya. Espero haberte ayudado, Mónica, con eso. Y si es eso, bueno, escucha tu cuerpo y date una pausa para dejar de hacer aquello que no quieres hasta que recuperes tu ánimo, tu fuerza, o bien busca una solución para hacer algo que sí te guste. Con la hipnosis podría programarme para comer más sano y bajar de peso. Angelito, gracias por tu pregunta. Sí, sí se puede. La mente es moldeable, la mente es como una plasticina, uno puede programarla para lo que sea y puede ser con hipnosis y sin ella. El tema es que nosotros tenemos que ser constantes. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros repetimos una actividad durante mucho tiempo, esto se transforma en un hábito, porque se forman nuevas redes neuronales a nivel cerebral, lo cual te conlleva a repetir la actitud o repetir la conducta. De hecho, hay estudios sobre el conductismo que tú puedes encontrar en internet. Entonces, por ejemplo, la programación neurolingüística también te ayuda a eso. ¿Y cómo podría ser? Por ejemplo, tú te marcas horarios para comer. Comer sano, bueno, no sé a qué te refieres específicamente con eso como si fuera un problema, pero lo voy a tratar de dar a entender. Por ejemplo, si yo sé que comer sano es evitar la comida chatarra, no la como aunque mi cuerpo me la pida. Y eso es porque el cuerpo está acostumbrado a recibir ciertos alimentos, pero tú cuando empiezas a hacer un cambio gradual, tu cuerpo se va a acostumbrar porque el cuerpo es moldeable. Y bueno, y para bajar de peso. El tema del peso, yo igual he puesto otro video hablando de eso. El tema del peso tiene varios significados, depende de cuál sea el sobrepeso, de cuántos kilos sean. Por ejemplo, no es lo mismo tener un sobrepeso de 5 kilos que de 10, o de 15, o de 20 o más. Por ejemplo, una persona que tiene ya una obesidad, ahí hay un problema a nivel más profundo, puede ser algo muy importante a nivel emocional, como por ejemplo si es un sobrepeso repentino que te da de repente. Por ejemplo, hoy en día, ahora con esto de la cuarentena, es natural que tengamos un poco de sobrepeso porque no hemos tenido el mismo tipo de actividad física como el que teníamos antes, cuando estábamos, ya podíamos salir. No tenemos las mismas condiciones y además que es algo que hoy en día se activa a nivel inconsciente, es la supervivencia. ¿Y por qué sucede esto? Cuando nuestro cuerpo activa la supervivencia, retiene líquidos, retiene adiposidades, o sea, grasas, y es porque se prepara para la batalla en caso de tener que vivir o morir. Es así de importante. Nuestro cuerpo es súper inteligente y tiene un nivel muy delicado en el cual se conecta con la sobrevivencia. Entonces, si nosotros podríamos crear esta situación a nivel mental o a nivel real, por ejemplo, si yo voy y me voy de viaje y me quedo en medio del desierto y no tengo dónde ir, no tengo que comer, mi cuerpo se va a activar al tiro automáticamente con este sistema de sobrevivencia y va a reservar grasa y líquido para poder sobrevivir la mayor cantidad de tiempo para poder llegar a un lugar en el cual yo pueda comer. Pero si yo estoy viviendo una situación como la que está pasando ahora y que nos está pasando a todos, el tema de la pandemia, evidentemente mi cuerpo va a guardar reservas en caso de que yo me vea la necesidad de que no tenga que comer o que no vea la posibilidad de tener un ingreso de dinero para poder alimentarme o para poder recibir agua y bueno, y tantas cosas que uno se imagina que ahí hay que poner un alto. Eso sí, hay que poner un alto, no hay que dejarse invadir por el miedo porque eso también te va a evitar poder sentirte mejor. Lo importante es mantener nuestra visión en que vamos a estar saludables, de que tenemos los recursos necesarios, de que esto va a pasar, de que esto va a ser algo transitorio como lo ha sido muchas veces a lo largo de la historia. Esta no es la primera pandemia que sucede, van a haber
quizás más adelante otras, pero aún así hemos salido adelante, entonces no tiene por qué ser igual. Cuando nosotros nos dejamos invadir por el miedo es cuando se activan estos sistemas de sobrevivencia en nuestro cuerpo. Ya, eso es respecto a lo de ahora, a lo que está pasando hoy. Pero cuando no estamos en una situación así, puede ser otras cosas. Por ejemplo, depende de dónde se ubique este sobrepeso o esta grasa, depende de qué tipo de sobrepeso sea. Por ejemplo, no es lo mismo tener un sobrepeso de grasa dura que tener un sobrepeso como este tipo de que te ves como blandita. Eso tiene que ver con la flacidez. Bueno, la grasa dura tiene que ver con un sentido de protección, en cambio la flacidez y este sobrepeso, que es principalmente de agua, tiene que ver con un abandono, con sentirse desprotegida o desprotegido. Y ahí es cuando entra la duda muchas veces que uno dice, pero ¿cómo si yo no me siento así ahora? Pero puede ser que durante toda tu infancia tú sí te sentiste así y simplemente hoy te activaste el conflicto respecto a algo que está pasando ahora. Pero entonces ahí que hay que sanar, no solo lo que te pasa hoy en día, sino lo anterior también. Son cosas que uno va arrastrando. Hay personas que piensan, me ha tocado también escuchar esto, que me dicen, no, pero eso ya pasó, es parte del pasado, ya hay un antes y un después. Pero es lo mismo que echar la basura bajo la alfombra y dejarla ahí. Después de un tiempo esa basura se va a acumular y la alfombra va a tener así un montón y ya no vas a poder caminar. Lo mismo pasa a nivel inconsciente. Si nosotros no sanamos nuestros conflictos emocionales o nuestras cosas que no han sucedido anteriormente, o sea, que nos han sucedido, entonces va a pasar esto, que después vamos a tener una acumulación excesiva de ese sentimiento o de esa sensación, lo cual se va a activar ante cualquier cosa mínima. Por eso a veces no podemos entender por qué se nos producen cosas tan graves de la nada, o a veces cosas que para nosotros no son tan importantes y decimos, pero ¿cómo me puede complicar tanto ante una situación tan pequeña? En realidad no es así, en realidad lo que pasa es que tienes tanta acumulación de cosas que ya tu cuerpo no resistió más y lo manifestó a través de una enfermedad. Y esto se puede ver principalmente en las enfermedades crónicas. Cuando una enfermedad es crónica es porque es un conflicto que tú aguantaste durante mucho tiempo. O sea, por ejemplo, el caso de una persona que vi hace mucho tiempo atrás, que ella llevaba años en un matrimonio en el cual su marido la maltrataba. Pero no la maltrataba físicamente, la maltrataba psicológicamente. Le decía pesadeces, se burlaba de ella, no la dejaba trabajar, bueno, un sinfín de cosas. ¿Y qué pasaba ahí? Que la señora después empezó a manifestar enfermedades a los huesos, pero muy importantes. Y ella no entendía por qué. Y me decía, pero es que a mí ya me da lo mismo, yo sé cómo es él, yo sé que no lo hace en serio. Pero dentro de sí, o sea, en lo más profundo, ella sí resentía todas aquellas situaciones. Y lo peor es que no las reconocía. Ella había incluso creado un bloqueo. Decía, no, yo voy a ser positiva, voy a pensar que esto está bien, que él es así y lo acepto así. Pero una cosa es aceptar una situación y otra es en dejar que otro te trate mal. No, no es igual, es distinto. Puede ser que una persona te trate mal y tú aceptes que esa persona es así, pero eso no le da derecho a la otra persona de tratarte así. Tú tienes que encargarte de poner un límite y darle la pauta hasta dónde está bien, cómo te trata o no. Tú le das el límite para tratarte bien. Es así. A ver, ¿qué más me han puesto? Bueno, espero haberte ayudado, Angelito. Ah, y el número de kilos también nos dice algo. Después te voy a dar el enlace del video que habla de eso. Cristian, hola Cristian, gracias por ver. Patricia, hola Pati, dice, saludos Sandrita, está bella. Gracias amiga. Hace 2 años tengo mucho dolor en el codo izquierdo y el dolor se extiende por el músculo o nervios del brazo. Ya, el codo izquierdo, bueno, el codo tiene que ver para protegerme, o sea, ¿qué hago yo? Por ejemplo, cuando uno va en el metro, bueno, hoy en día no se puede, pero antiguamente sí.
Iba uno en el metro y iba tan lleno que la única manera de hacerse espacio era poniendo los codos hacia atrás. Para eso nos sirven los codos. También nos sirven para apoyarnos cuando hacemos algo. Entonces tienes que preguntarte qué haces tú con los codos o qué hacías con los codos que te produjo dolor. A veces el inconsciente relaciona una parte del cuerpo con un hecho vivido. Por ejemplo, si yo voy por la calle, nuevamente el ejemplo típico, voy por la calle y viene un asaltante y yo me quise defender pero no pude hacerlo, va a quedar ese sentimiento impregnado en esta zona, aquí en el codo. Cuando yo atiendo a las personas, y bueno, me imagino que a todos los biodescodificadores les pasa, que las personas pueden sentir las emociones en el cuerpo y es porque quedan grabadas en el cuerpo. De hecho, hay terapias que se dedican a desbloquear zonas del cuerpo en relación a un sentimiento. Y el dolor se extiende por el músculo o nervios. Ya. Bueno, puede ser que haya una desvalorización, puede ser que tú hoy en día te estés preguntando o te estés cuestionando respecto a un hecho que viviste y que le das vuelta y que dijiste a lo mejor debía haberlo hecho de otra manera, debía haberlo hecho así, debía haber hecho esto, pero cuando uno le empieza a dar vuelta a las cosas que ya pasaron es cuando también se manifiestan algunos síntomas o enfermedades. Hay que soltar bajo esas situaciones. Ahora, si es una situación actual en la cual tú sientes que no te puedes defender, entonces ahí hay que poner un alto y buscar ayuda. No sé qué es lo que te pasa específicamente, pero eso es en la generalidad. Ahora, si tiene que ver con el trabajo, también puede ser porque con los codos yo me apoyo en la mesa para trabajar. Por eso todo depende del lugar donde se ubique el conflicto. Entonces, al apoyarse en la mesa para trabajar, a lo mejor tu codo extraña ese contacto con esa mesa. Como puede ser el caso, por ejemplo, cuando hay personas que tienen dolores en los brazos, pero en la cara interna. En la cara interna de los brazos tiene que ver con el abrazar, con el sentir. Cuando uno abraza, siente al otro entre la cara interna del cuerpo. Entonces ahí nosotros podríamos verlo de otra manera, pero en este caso es distinto porque tiene que ver con la parte externa. Espero haberte ayudado, Pati. Si es eso, si es un tema de defenderse, bueno, a lo mejor hay algo más que tú puedes hacer para tomar manos en el asunto o a lo mejor ya no y hay que sanar la emoción que quedó ahí simplemente. Y si tiene que ver con el trabajo, bueno, tienes que preguntarte qué es lo que te duele. En la biodescodificación, cualquier tipo de dolor es el significado del dolor emocional. Dolor físico es igual a dolor emocional. Por ejemplo, el caso de la fibromialgia. Es dolor físico, pero que representa dolor emocional. Y todo va a pasar así en las enfermedades. Patricio, está viendo. Gracias, Patricio. Miriam, está viendo. Yari, hola, Yari. Gracias por ver. Miriam, gracias a ti. Bueno, si tienen más dudas, vayan poniendo porque voy a estar un ratito aquí para ayudarles a resolver ahí cualquier tipo de conflicto o duda que tengan. Y bueno, como les decía, depende del lugar. Otra cosa que puede suceder, por ejemplo, que he atendido y que se ha sanado sin problemas, ha sido temas de hipotiroidismo. El hipotiroidismo tiene que ver con conflictos de tiempo. La tiroides en general tiene que ver con conflictos de tiempo. Querer que el tiempo pase más lento nos da como consecuencia el hipotiroidismo. Querer que el tiempo pase más rápido nos da como consecuencia el hipertiroidismo. Susan, respecto al autismo. Ya, espérame. Déjame hablar del tema de la tiroides y paso a lo otro. Ya, entonces, ¿qué sucede? Que la tiroides, gracias Pati, la tiroides cuando está con hipotiroidismo hay que preguntarse qué es aquello que yo extraño del pasado o que estoy viviendo y no quiero que termine, no quiero que pase, no quiero que deje de suceder. Entonces, ¿qué hace mi cuerpo? Lo manifiesta a través de un síntoma, pero no es. A veces hay personas que viven las enfermedades como si fuera un castigo, pero no es así. Es la forma en que nuestro inconsciente y nuestro cuerpo nos comunica que hay algo sin sanar.
Entonces, el caso del hipotiroidismo era una persona que efectivamente estaba viviendo una situación y quería que esa situación no terminara. Entonces eso da como consecuencia el hipotiroidismo. A veces hay personas que son muy negativas respecto al futuro. Piensan, pucha, lo estoy pasando tan bien ahora, lástima que esto se va a terminar. Oye, eso lo he escuchado un montón de veces y esa es una forma muy limitante de pensar. Y es porque nuestro inconsciente se va al pasado y bueno, hace memoria de aquella infancia que tuviste y que la pasaste tan mal. Entonces tu inconsciente dice, bueno, si la pasé tan mal durante tantos años, no es normal que esto que me está pasando hoy sea bueno. Por lo tanto va a terminar. Y ahí nos podemos dar cuenta de que claramente hay una creencia limitante y un conflicto emocional. Entonces, ¿qué hace tu cuerpo? Lo manifiesta a través del hipotiroidismo para que el tiempo pase más lento, pero como nosotros no podemos controlar el tiempo, pero sí podemos controlar el metabolismo. Se cambia el metabolismo corporal por uno más lento. Y a la vez, esto te conlleva al hipotiroidismo. Y al revés, en el caso del hipertiroidismo, es querer que el tiempo pase más rápido, es querer, oh, ya estoy aburrida de esta situación, quiero que termine pronto. Y lo pensamos tanto, tanto, que al final nuestra tiroides se acelera, nuestro metabolismo se acelera, pero sin embargo no podemos cambiar el tiempo y nos queda simplemente aceptar. Vivir las situaciones la mejor manera posible que podamos. Aunque estemos pasando por esto, tratar de disfrutar lo mejor que podamos en el espacio de tiempo que tenemos. Ya. Susan me preguntaba respecto al autismo. El autismo tiene que ver con temas transgeneracionales, tiene que ver con secretos familiares, tiene que ver con un mandato a nivel familiar, a nivel familiar, en el cual se necesitó guardar un secreto o quizás no estaba permitido expandirse o conectar con el mundo. Habría que investigar ahí el árbol genealógico. Quizás puede ser que hayan habido alguna situación grave a nivel de secretos. Y esto hay que analizarlo hasta 4 generaciones y más. Yo me he encontrado con temas que me ha tocado resolver con biodescodificación hasta 5 y 6 generaciones. Así que hay mucho para atrás que investigar con respecto al autismo. Es distinto cuando una enfermedad ya viene de nacimiento, porque aquí directamente cabe el proyecto sentido, que era lo que les hablaba en el video anterior, me parece. No, antes del anterior. Sí, porque el anterior fue del duelo. Ya, entonces el proyecto sentido es cuando nuestro bebé está en el útero. Está desarrollándose, está saliendo adelante todo esto, este proceso, y en la primera etapa de desarrollo embrionario es cuando se desarrollan todas las partes del cuerpecito del bebé. ¿Y qué pasa ahí? Que va quedando también grabada la información de lo que nosotros esperamos de ese bebé. Además también se transmiten las informaciones del árbol genealógico. ¿Y por qué sucede esto? Es porque nosotros, bueno, primero que nada, tenemos un tema que nos gustaría que nuestro bebé fuera así y nos imaginamos un futuro para ese bebé. Aunque no lo queramos, siempre nos vamos a imaginar cómo va a ser el futuro de nuestros hijos. Y de esa manera nosotros le plasmamos un programa. Cuando este programa queda ya en su inconsciente, a futuro puede desarrollarse y bueno, va a marcar una pauta de vida para ese bebé. Pero cuando son enfermedades, se dice que son el resultado de muchas generaciones que no han podido resolver un conflicto. Entonces nace el bebé para sanar este conflicto. O sea, en el fondo la enfermedad es la representación física de algún conflicto emocional en generaciones anteriores. Si anteriormente no han habido enfermedades de este tipo en el árbol genealógico, entonces habría que buscar cuál es la persona en el árbol genealógico que tuvo que guardar silencio, que tuvo que callar, que tuvo que soportar situaciones importantes en las cuales nunca habló. ¿Cómo puedes averiguar eso? Bueno, a veces no está de más conversar con alguna persona que conozca respecto a varios miembros de la familia. Esa es una forma, pero bueno, los secretos no siempre se dicen. En biodescodificación sí se recomienda hablar los secretos, porque si no se manifiestan como una enfermedad.
Entonces, ¿qué pasa cuando uno habla de los secretos a nivel familiar? Se libera la energía. Es lo mismo que sucede en nuestra propia vida. Como les contaba, la masa conflictual. También hay una masa conflictual a nivel del árbol, a nivel transgeneracional. Y esto va pasando de generación en generación. Por ejemplo, falleció una persona con un conflicto emocional muy importante y eso mismo le llevó a la muerte. Bueno, después eso se va a manifestar en otra generación siguiente. Puede ser que no sea la inmediata, puede ser hasta 4 generaciones más abajo. Entonces, cuando ya llegamos a la cuarta, ya la persona puede ser que manifieste la enfermedad a nivel físico. Mónica me pregunta, pérdida de muelas. Las muelas nos sirven para comer y depende de cuál muela sea. Bueno, hay una biodescodificación dental que se hizo un estudio en el cual cómo se relacionaba cada diente con un conflicto emocional y cada muela también. Pero siempre todo lo que sea huesos, dientes, músculos, tendones va a tener que ver con una desvalorización. También he visto mucho el tema de que cuando nosotros nos tratamos mal a nosotros mismos o a nosotras mismas, también puede ocurrir una desvalorización importante. Uno dice, pero ¿cómo? Ya, bueno, primero que nada les explico qué es la desvalorización. La desvalorización es cuando nosotros no sentimos esa sensación de estar valorado, de sentir que la persona nos trata como merecemos. Nosotros merecemos un buen trato de cualquier persona, independiente quien sea. Incluso puede ser la persona que no conozcas que va pasando por la esquina, pero todos te merecen un buen respeto o te deben dar un buen respeto, un buen trato. Te deben respeto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que cuando tú sientes que el otro no te trata bien o no te trata adecuadamente, tú lo manifiestas a través de una desvalorización y eso es no sentirte valioso o valiosa. Cuando ocurre esto, hay un tema de autoestima que hay que sanar, evidentemente. Y cuando ocurre esto dentro de nosotros mismos, que también he visto que hay gente que dice, pero a mí nadie me trata mal, yo no lo permito. Y uno se encuentra con que una misma es la que se trata mal, una misma se critica, una misma es su propio juez. Entonces ahí también se manifiesta una enfermedad física, pero uno no se da cuenta hasta que tomas conciencia de la forma que te tratas. Entonces ahí hay que cambiarlo por un switch de amor. Las muelas, bueno, hay unas muelas que aparecen en la edad del juicio, que dicen que es alrededor de los 20-21, si son esas. Entonces tienen que ver en cómo yo estoy enfrentando la vida, cómo yo estoy sintiendo, cómo estoy independizándome, cómo estoy viviendo esa etapa. Si tiene que ver con esas, ahora, si tiene que ver con otras de más adelante, habría que ver cuáles. Pero en general son temas de desvalorización. Susan me dice, te pasaste. Ay, gracias Susan a ti. Tengo 3 hijos, el mayor muy tímido, el segundo con autismo y el menor con mutismo selectivo. Oh, entonces es un conflicto muy importante. Puede ser a transgeneracional o puede ser que tú tengas un secreto muy importante también. Lo voy a dejar hasta ahí. Eso es lo que les puedo aportar hasta ahora con respecto a las enfermedades. Entonces, ¿qué hacer si tú vives alguna situación en la cual te sucedió algo importante? Bueno, cuéntalo. Porque cuando uno habla, cuando uno, por ejemplo, tú llamas a tu amiga o a tu amigo y le dices, oye, ¿sabes qué me sucedió esto? Ya tú bajas el nivel de masa conflictual. Carmen Gloria me pregunta, ¿y los lunares? Bueno, cualquier tipo de manifestación a nivel de piel tiene que ver con un conflicto relacionado en cómo yo me relaciono con los demás. Los lunares puede ser específicamente que haya habido algo o algún lugar en el cual te tocaron y tú te sentiste como rechazada, te sentiste sucia. Bueno, por lo general cualquier tipo de conflicto tiene que ver con algo en especial. Pero los lunares son específicos, no así como cuando hay personas que están llenas de lunares, entonces podría haber un conflicto de mancha, de sentirse manchado o manchada. Susan dice, llevo años estudiando ancestrología y ahora comenzaré contigo el curso de biodescodificación. Sí, gracias.
Sí, a todo esto doy cursos también si les interesa aprender esta terapia. Bueno, ya voy a ir cerrando ya. Espero haberles ayudado. Susan dice, sí, tuve de niña mutismo selectivo. Ah, mira, entonces si esto viene de ti, hay que ver qué sucede a nivel transgeneracional y en ti. Y siempre hay que buscar hasta 4 generaciones atrás. Y bueno, en algún otro video también les voy a hablar de otras cosas como analizar el árbol genealógico y encontrar algunos conflictos enfocados en esa área, ¿ya? Hoy simplemente era como algo general, ya que me dieron muchas preguntas respecto a las enfermedades, así que de esta manera abarco un poco más. Y siempre preguntarse qué es aquello que me sucedió antes de que se manifestara la enfermedad. No desde que me la hayan diagnosticado, sino desde que comencé a tener los síntomas. Algo a nivel emocional importante. Y si te acuerdas, bueno, entonces eso es lo que hay que sanar. Y les mando un abrazo y muchas gracias por haber estado, por acompañarme este rato y espero verlos pronto. Ahí les aviso cuándo va a ser el próximo. Chao, que estén bien.